En nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Quiero comenzar por explicar a nuestros invitados que estábamos en otra comisión, esa es la razón del atraso, y por otro lado tenemos senadores que unos vienen en camino, están por llegar, en fin, estaban en otras comisiones, así que lamentablemente eso nos ha provocado un poco más de retraso y merma en algunos que ya se han incorporado. Como el tiempo apremia, vamos a empezar por partir. Tenemos al señor Jorge Correa Drubi, ¿estoy bien? Don Jorge Correa, ingeniero forestal, miembro de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, porque se encargó de la política forestal del 2015-2035. Y tenemos también a don Stefan Geisich, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile, que no había podido acompañarnos antes y que ahora nos alegramos mucho que esté presente con nosotros. Sin más, entonces, le pasamos la palabra a don Jorge Correa Drubi. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, senadores y senadores. Si lo puede acercar su micrófono, que se oye poco. Disculpe, gracias. Efectivamente, en mi calidad de miembro de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, voy a exponer lo que fue efectivamente este proceso y los resultados que tuvo y los desafíos que le genera a la institucionalidad forestal, justamente, que es el proyecto que ustedes están trabajando. Tenemos un problema técnico. A ver. ¿Sin gata? Qué raro. ¿Se bloqueó. Ahí está. Ah, ya, perfecto. La verdad es que el proceso se inicia en el año 2015 en razón de que efectivamente al interior de los actores forestales se estaba visualizando que estábamos frente a un nuevo ciclo estratégico del sector forestal. El sector había estado funcionando por más de 40, 45 años bajo un determinado política, y esa política estaba relativamente madura y efectivamente había que darle una visión nueva, lo que significaba dar un salto cualitativo y cuantitativo para responder al crecimiento y desarrollo que demandaba el país. Era proyectar al sector forestal con una institucionalidad forestal pública y modernizar la legislación forestal vigente. El país requería equilibrio entre el crecimiento económico del país, conservación y protección de recursos naturales, y eso efectivamente había un desequilibrio. Había que dar un enfoque más basado en sustentabilidad de lo que existía hasta esa fecha, y una cosa muy importante para el Consejo era tener un acuerdo social. Efectivamente habían varios temas que eran bastante complejos de analizar, y efectivamente para poder avanzar en este tema de generar una política había que acordar tener un acuerdo social. Entonces eso generó la necesidad de una política forestal de Estado con mirada de largo plazo. En el 22 de enero del 2015 se constituye el Consejo de Política Forestal, que tiene como misión diseñar la política forestal del Estado de Chile, acompañar su implementación y evaluar su desempeño. Lo constituyeron 16 consejeros, tanto titulares como 16 suplentes, que provenían de los servicios públicos, que tienen que ver con el sector, de los gremios profesionales y empresariales, tanto de pequeños y medianos empresarios y silvicultores, instituciones académicas y científicas, entidades ambientalistas, organizaciones sociales de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. El funcionamiento que tuvo este Consejo fue de 17 asambleas plenarias, funcionaron 8 comisiones temáticas con 48 reuniones, se formaron 6 comités de expertos y participaron 340 personas. Esto, con esta caracterización, y además una cosa muy importante para el Consejo de Política Forestal que está dentro del proyecto, es que la nominación de los consejeros proviene de sus pares, no proviene por nominación de la autoridad, a excepción de los funcionarios públicos que participan. El resto corresponde a la nominación de los pares. Entonces, la política forestal tenía que ser un proceso participativo, tenía que tener un diseño inclusivo, contenidos consensuados,
elemento importante. Todo lo que está en la política, señor presidente, se lo voy a dejar acá, el documento oficial. Todo lo que está escrito aquí está en consenso absoluto de todos los actores que participaron. Y bajo conceptos de sustentabilidad. La estructura metodológica de la política forestal, que abarcaba el periodo 2015-2035, se elaboró en función de 4 ejes estratégicos, 16 objetivos de impacto, 13 objetivos de resultado, y se fijaron las metas a 4, 10 y 20 años. Y adicionalmente... Perdón la interrupción. Lo que pasa es que estamos constatando, perdona senadora, algunos de nosotros no tienen completo sus láminas, por eso estamos... Está completo, lo único que no está en la foto porque era muy difícil imprimir. No, hay páginas que no están completas. Es que estaban impresas por los dos lados, entonces Tampoco. lo imprimieron por uno. Hay varias que no están ni por los dos lados ni no están las láminas, pero bueno, no importa, continúen nomás, eso es lo que nos ha provocado cierto ruido porque tratamos de seguirlo y no están. Perdón, no importa, pero la entregué completa en realidad. Siga nomás, no hay problema. Ok, entonces lo relevante acá también es que en esa política están entregados los indicadores y están indicadas también las entidades responsables de coordinarse y actuar frente a los determinados puntos que tiene la política. Después de 1 año y 4 meses, el Consejo de Política Forestal entregó a la autoridad política la Política Forestal 2015-2035 para seguir su desarrollo. Esta política fue promulgada como política de Estado, lo que afortunadamente, y por el trabajo tan específico y tan valioso que tiene lo del Consejo, es que efectivamente se transformó en una política de Estado independiente que estuviera publicada o no, porque este gobierno ya la asumió como tal. Empezó a trabajar el Consejo de Política Forestal y por lo tanto hay una continuidad, lo que era justamente uno de los fundamentos del Consejo. Los ejes estratégicos eran la institucionalidad forestal, productividad y crecimiento económico, inclusión y equidad social, protección y restauración del patrimonio forestal. Me voy a ir refiriendo a cada uno de ellos en particular para ver cuáles eran las principales metas que se tenían al año 20. Y sería muy largo describir las metas por 4 días a 20 años. Me voy a referir a la final. En forestación se acordó que deberían forestarse 500.000 de hectáreas adicionales a los 2,5 millones actualmente plantados, con un instrumento de fomento moderno, nuevo, que tenga un especial énfasis en el carácter asociativo y focalizado solo en pequeños y medianos propietarios. Esa meta de los 500.000 subió a 700.000 después de los incendios del 2017. Se quemaron casi 200.000 hectáreas de bosque, lo cual era necesario recomponer. Lo segundo era incorporación de 1 millón de hectáreas de bosque nativo a manejo forestal sustentable con fines productivos. Efectivamente, de los estudios que se hicieron, hay 1,5 millones de hectáreas que son susceptibles de ser manejadas sustentablemente para fines productivos, y acá en la política lo que se fijó que 1/3 de eso fuera lo que pudiera estar dentro de la política de los próximos 20 años. No el 100%, pero 1/3. El otro elemento era el aporte al 30% de la matriz energética primaria nacional a través de biomasa forestal. Hoy día, la biomasa forestal aporta a la energía primaria nacional el 24%. La meta del año 20 es subir al 30%, ¿verdad? Pero con una diferencia muy importante, que es lo que trata la política, que es que esta biomasa forestal debe ser certificada y de alta calidad. Específicamente nos refiero en esto al tema de la leña, que es un tema que complica bastante por la no formalidad que tiene en la mayoría del negocio. Esto apunta justamente a subir al 6%, pero además certificar y dar la calidad de esa biomasa para que sea combustible bien utilizado. Siguiendo con el mismo eje de productividad y crecimiento económico, se triplican los actuales volúmenes y montos de exportaciones de productos forestales no madereros. Hoy son 90 productos los que se exportan a 50 países y dan sustento a 50.000 familias. Eso significaría subir de los $80 millones de exportación que existen hoy día a 240 millones al año 20. Este tema es muy relevante y de hecho tuvo una comisión temática específica que sacó la estrategia para el desarrollo de la producción de productos madereros forestales no madereros. Y esto es muy importante porque normalmente no se visibiliza. Cuando se habla del sector forestal, el tema de los productos forestales no madereros está bastante atrás.
Y es relevante porque los primeros estudios indican que detrás de ese negocio, o detrás de esa actividad, mejor dicho, hay del orden de 200.000 personas. ¿Ya? Y es casi el equivalente a lo que es el sector forestal formal, ¿verdad? Lo que normalmente se habla es que hay 120.000 directos más 100.000 indirectos, ¿verdad?, que son el sector forestal, pero acá en este solo rubro, por las primeras indicaciones, podría llegar a 200.000, lo cual duplicaría desde el punto de vista del impacto. Se duplica la proporción de madera en la construcción de vivienda, industria e infraestructura pública, pasando de la actualidad que tiene el 18% del uso de productos forestales, la madera en la construcción, a un 40%. Como indicación, los países forestales desarrollados, esto lo tienen en el 80%. O sea, realmente todavía estaríamos muy, muy distantes de considerar un país que usa bien sus recursos forestales en la construcción. No se aprecian brechas tecnológicas significativas entre los subsectores productivos. Acá hubo también un análisis muy sustantivo de cuáles eran las brechas que existían para llegar a esta condición, y están, por lo tanto, los planes y programas, indicadores y formas de medición para llegar a esta situación. En el eje estratégico de equidad e inclusión social, el primero es que los asentamientos humanos vinculados al territorio forestal se encuentran integrados al desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Esto no sucede hoy día en varios sectores, en varias regiones, y están los planes también dentro de la política como para llegar a que a esa fecha los asentamientos humanos estén integrados realmente. El desarrollo forestal es efectivamente inclusivo y se trabaja sobre el diálogo de buena fe. Efectivamente, el ser inclusivo es generar estas instancias, mesas de conversación. De hecho, ya hay algunas mesas que están funcionando en algunas regiones, como Mesa de la Madera, etcétera, que fundamentalmente buscan ir cumpliendo con la política, pero trabajar sobre este concepto de diálogo de buena fe. Después está el reconocimiento de todos los puestos de trabajo vinculados al recurso, la producción y la actividad forestal. Acá esto tiene que ver también con el punto que mencioné anteriormente, con el tema de la leña, que hay mucha informalidad. Está el tema de los productos forestales no madereros, que también hay bastante informalidad, y por lo tanto esto apunta a que todas esas actividades deberían ser visibilizadas y reconocidas como parte del sector forestal. Reconocimiento unánime del sector forestal como proveedor de trabajo decente. Acá, efectivamente, por la condición que tiene el trabajo forestal, específicamente en la parte más de terreno, significa que hay situaciones que hay que mejorar en forma muy sustantiva para que el trabajador forestal tenga condiciones similares a las que están en algunas empresas o negocios que son más desarrollados. Los trabajadores forestales con condiciones dignas, con nivel de sindicalización acorde a los países de la OCDE. Actualmente ese nivel de sindicalización está en el 10%, y lo que apunta a la meta del año 2020 es que esté cercano al 20%. Y también dentro de lo que está planteado en este eje estratégico es que tienen que haber planes y programas que apunten específicamente a aumentos significativos de la productividad, porque también son labores que están en algunos casos muy precarias y que, por lo tanto, para realmente ser sustentables van a requerir de aumentos significativos de productividad. El eje estratégico de protección y restauración del patrimonio forestal. Se incorporan, según la política, 500.000 hectáreas de terrenos de áreas prioritarias a procesos de restauración. Y estas áreas prioritarias deben ser definidas por el Servicio Nacional Forestal. 1,5 millones de hectáreas están en estado de deterioro y fragmentación, de incendios, erupciones, aluviones y intervención humana. O sea, un tercio otra vez de lo que podría ser la necesidad global del país está tomado en esta política forestal de incorporar estas 500.000 hectáreas a ese eje estratégico. Incorporar 450.000 hectáreas de bosque nativo a manejo para fines de protección y conservación de la biodiversidad. Esto está analizado también dentro de la política con bastante profundidad, porque efectivamente, a pesar de que la ley de bosque nativo lleva funcionando bastante tiempo, la verdad es que su resultado ha sido bastante magro, por no decir bastante malo. Y por lo tanto ahí hay que hacer cambios relevantes para que efectivamente se transforme en una ley que logre el objetivo al cual fue planteado.
Y el hecho de que no hiciéramos estas 450.000 hectáreas también nos pone en un riesgo de no cumplimiento de compromisos internacionales sobre el tema de cambio climático, que también fue considerado por el Consejo de Política Forestal. El otro punto de protección y restauración dice relación con la detección temprana de los problemas sanitarios del patrimonio forestal y los daños asociados al recurso y productos. Esto efectivamente hay una institución que está a cargo de esto en el país, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, pero efectivamente debe haber un trabajo de mucha coordinación y de mayor capacitación entre las partes para hacer detecciones tempranas, porque hemos tenido problemas también de llegar un poco tarde a algunas situaciones que tienen que ver con plagas. El 100% de las comunas críticas por riesgo de ocurrencia de incendios forestales cuenta con planes de ordenamiento territorial. Eso también tiene una etapa escalonada. Ustedes han estado conversando sobre este tema de los incendios forestales acá en esta comisión, pero acá la posición clara de la política, fuera de algunos temas más técnicos, es que efectivamente todas las comunas que tengan riesgo de incendios forestales deben tener un plan de ordenamiento territorial que apunte justamente a mitigar o a evitar los incendios forestales, mega incendios forestales como los que hemos sufrido. Y el último, me voy a referir a la institucionalidad forestal, que es el punto que está discutiendo la Comisión. Con lo anterior di a conocer justamente los tremendos desafíos que tiene el sector forestal, que no son menores, de las cifras que hablamos de 500.000 hectáreas, 500.000 hectáreas en restauración, que son cifras grandes, pero son a una meta de 20 años, pero tiene que haber compromiso real, ¿verdad?, de llevar adelante esta política para poder alcanzar esas metas. De lo contrario, va a seguir pasando el tiempo y no va a pasar absolutamente nada, más que las buenas intenciones del Consejo de Política Forestal. ¿Cuál era en la institucionalidad forestal, cuál era el objetivo de impacto que tenía la política? Es decir, contar con una institucionalidad forestal pública dentro del Ministerio de Agricultura, acorde a la importancia estratégica del sector, con plenas potestades públicas, que diseñe, ejecute y evalúe políticas, que disponga de competencia en planificación estratégica forestal, que asuma en plenitud la conducción de la política forestal, así como la elaboración, articulación y aplicación de instrumentos, planes y programas. Aquí hay dos conceptos relativamente nuevos que hablan de planificación estratégica. Y efectivamente esta institucionalidad nueva que debería salir debe tener capacidades de planificación estratégica, porque este sector, cualquier medida que toma, sus impactos son a muy largo plazo. Por lo tanto, efectivamente, si uno va a tomar una decisión de hacer algo, tiene que tener una planificación previa de carácter estratégico para saber qué es lo que tiene que ir haciendo, cómo tiene que monitorear en un largo periodo de tiempo. ¿Y cuáles fueron las metas que se fijó el Consejo de Política Forestal en la política, aprobada como política de Estado? El punto 1 era contar con un servicio forestal operando en régimen al año 4, esto era el 2015, o sea, el próximo año debería estar operando en régimen como entidad descentralizada, profesionalizada, dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos, orientada al desarrollo integral del sector, haciéndose cargo de la coordinación e implementación de los instrumentos de política forestal, cosa que le ha faltado a la institucionalidad. Ha estado muy ligado a manejar instrumentos de fomento en el pasado más que generar política forestal. 2. Un instituto de investigación forestal que existe, que es el Instituto Forestal, operando sobre la base de los roles, responsabilidades y niveles de articulación de sus líneas de investigación en concordancia con los lineamientos estratégicos que emana de la política forestal y de la institucionalidad sectorial. Aquí también hay una puesta en escena de la política que llama muy fuertemente al Instituto Forestal a cambiar radicalmente lo que había sido hasta los últimos años. En los últimos años se había transformado en una empresa consultora, porque no tenía financiamiento, ¿verdad? Y eso ha venido cambiando en los últimos años. Pero el Instituto Forestal, como tal, como lo fue en su origen, tiene que ser un instituto que esté de acuerdo a la política general que está siguiendo el país, y que por lo tanto sus investigaciones, sus trabajos, sus informes estén aportando justamente al desarrollo de una política forestal que tiene una visión de largo plazo. Y la meta al año 4 del otro elemento de institucionalidad decía relación con el Consejo de Política Forestal, que opera efectivamente como estamento permanente, asesor y consultivo del Ministerio de Agricultura en materia de política forestal,
cumpliendo a cabalidad con el decreto que lo creó. La característica de este Consejo es que su permanencia debe ser de 20 años, eso es lo mismo que la política. Independiente que se tiene que ir renovando en el tiempo y está la metodología de cómo se hace, ¿no? Pero tiene que existir dentro de esta institucional este Consejo de tal manera de poder hacer compatible institución pública como tal con lo que son los actores y poder implementar la política que está aprobada como política de Estado. El Consejo de Política Forestal ha analizado la institución, está hablando del año 4, el Consejo de Política Forestal ha analizado la institucionalidad forestal que está operando y de acuerdo con ello elabora propuestas sobre institucionalidad pública sectorial para cumplir con la meta del año 2035. O sea, este es un proceso que se diseñó así, que cada 4 o 5 años el Consejo podría revisar lo que es la institucional y hacer propuestas de cambio o de mejor. Una política de 20 años muy larga y por lo tanto las instituciones también probablemente tengan que ir cambiando. Me voy a referir a algunos comentarios finales. Chile es un país forestal y lo avalan sus números. Lo avala la superficie de cubierta forestal que tiene el país, que aquí lo han dicho ya en muchas, no me voy a referir a las cifras. El empleo directo e indirecto que aporta al país. Su competitividad internacional, hoy día es uno de los sectores de mayor competitividad en el mundo de las exportaciones, exporta más de $6.000 millones al año. Su aporte al PIB nacional, que bordea el 3% del PIB nacional, ocupa el segundo lugar después de la minería y es un recurso renovable. La gran diferencia, que este es renovable, por lo tanto tiene asegurada bastante más permanencia en el tiempo. Chile fue pionero en América Latina en el desarrollo forestal. Fuimos la reseña para varios países del Cono Sur, el cual ha estado perdiendo por falta de institucionalidad, acorde a los tiempos y moderna para su desarrollo. Esto es bastante notorio. Nosotros hace 20 o 30 años atrás, al país que vivíamos en América Latina, decía cómo lo está haciendo Chile para nosotros tratar de hacer cosas similares. Y esa cosa hoy día la estamos perdiendo, no somos los referentes. En relación al SNASPE, áreas protegidas del Estado, hay un consenso general de los actores, general, no digo que sea consensuado, porque ese punto no está dentro de la política actual, que debe seguir bajo la administración y gestión del Cernafor. Esto por razones históricas, de resultado, presupuestario, de compromiso y de otorgar tranquilidad para los trabajadores del actual CONAF, futuro Cernafor. Las coordinaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad se deben dar por medio de la parte normativa en relación al SNASP y no por medio de un traspaso. Eso es lo que fue analizado y discutido por gran parte de los actores. Y es como funcionan algunos modelos en el mundo. No solamente hay un solo modelo que funciona en el mundo, ¿verdad?, que debe estar todo traspasado a un ministerio o no, sino que hay mixtura, hay diferencias, como por ejemplo Finlandia, que es un ejemplo para muchos. Finlandia tiene un proceso, o sea, una situación mixta como la que estoy planteando. O sea, tiene un servicio forestal que tiene a cargo las áreas protegidas, más lo que es la actividad forestal productiva, y adicionalmente tiene otro ministerio que es el ministerio que dicta las normas que tienen que ver con todo lo que se refiere a biodiversidad. Conclusión. Contamos con una política de Estado para el sector, consensuada transversalmente por todos sus actores. Se encuentran definidas las metas y actividades a desarrollar a 4, 10 y 20 años. Se requiere sin dilación de tiempo completar la institucionalidad mediante la creación del Servicio Nacional Forestal, Cernafor, para poder llevar a cabo la política forestal de Estado 2015-2035. De no ser así, no se va a poder llevar a cabo. Eso es así de categórico y definitivo. El sector se encuentra paralizado en su estatus actual y sin líneas de desarrollo claras por falta de institucionalidad. Eso está visto, se paró la forestación en este país, ya nadie planta casi nada, solamente hay reforestación de aquellos que cosechan, no hay líneas nuevas de desarrollo importantes y por lo tanto esto requiere justamente de una acción muy rápida de tener una institucionalidad acorde para el sector. Es deber de la autoridad política destrabar los temas que no permiten el avance del trámite del proyecto Cernafor. Los actores sectoriales ya hicieron su trabajo con la política forestal 2015-2035 y les compete a este Consejo seguir trabajando para su implementación y ejecución. No es posible que después de los desgraciados mega incendios que tuvimos en el año 2017 no tengamos institucionalidad que pueda dar respuesta integral a los habitantes de las zonas devastadas por falta de institucionalidad. Muchas gracias. Muy bien.
Le agradecemos entonces a Jorge Correa. Si les parece, procedemos a la siguiente exposición y después pueden los senadores... Sí, senadora Rincón. Presidenta, el problema es que don Jorge tiene que viajar a Lima, entonces creo que si hay preguntas que se las pudiéramos hacer y se pueda retirar. Ok, entonces lo vamos a hacer así, le vamos a hacer la palabra. Yo tengo una cosa muy puntual, disculpe, pero tengo curiosidad por saber ejemplo de productos forestales no madereros que usted pretende implementar. Los productos forestales no madereros son aquellos que se extraen del bosque pero que no producen madera. Hongos, semillas, todo lo que está bajo el dosel del bosque que no se extrae como tronco, ¿verdad? Y se puede extraer algún producto, esos son los productos forestales no madereros. ¿No? Muchas gracias. Como definición general. Son muchos más que los hongos y las semillas, pero... Sí. Ya, pero por lo menos me da una idea, porque la verdad que estaba con cierta curiosidad, porque saber que pero es un tremendo sector, es un tremendo sector. Fue un descubrimiento. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra. De este trabajo. Muchas gracias. Senador Rincón. Gracias, presidenta. La verdad es que cuando uno representa una zona como el Maule, y hemos estado en sesiones de la Comisión de Economía abordando el tema de la madera hace ya varios meses atrás, y nos acompañó el senador Castro en esa sesión, y escucha a este sector a raíz de lo que ocurrió con los incendios forestales en enero del 2016, que en el fondo adelantaron la crisis que está viviendo el sector forestal, y escucha a Jorge Correa en la exposición y se va a las conclusiones. Esto, la verdad es que solo evidencia el problema que tenemos en este sector. No tenemos una política forestal. Hay claramente una paralización en este sector. La indefinición que tenemos a raíz de la lentitud que hemos tenido en la legislación en este ámbito no nos ayuda, y creo que tenemos que obviamente apurar el tranco para tomar definiciones, y lo tenemos que hacer nosotros desde este ámbito en conjunto con el Ejecutivo, presidente. Creo que es importante que despejemos las materias ambientales de las materias sectoriales y que podamos impulsar políticas públicas en este ámbito. Creo que el senador Castro escuchó igual que yo cómo era necesario impulsar, y lo ha dicho Jorge Correa, impulsar la política pública en este sector. Estuve la semana pasada, en la Semana Regional en Constitución, estuve con los gremios trabajadores de la madera. La situación es dramática desde el punto de vista de lo que va a pasar con el sector, no solo desde el punto de vista laboral para ellos, sino que desde el punto de vista productivo y de la comunidad. ¿Qué es lo que van a hacer esas familias en los próximos 10, 15 años? Porque si no hay una política pública que defina el futuro de ellos, ellos van a tener que emigrar del territorio, porque no hay claridad de lo que van a hacer en la provincia, ya ni siquiera en la comuna. Cuando se definía lo que iban a hacer, lo que se iba a hacer con Santa Olga, que es toda una discusión. La verdad es que muchos decíamos no tiene mucho sentido apostar por Santa Olga y reconstruir Santa Olga si no hay claridad del sector productivo en esa zona, porque vamos a levantar un territorio sin claridad de la productividad para esa familia. Y la verdad es que eso es lo que está pasando hoy día. No hay claridad de la vida productiva de esa familia. Entonces, hoy día el Cernafor como tal tiene que ver con toda esta discusión. Y la exposición de Jorge Correa al final nos instala nuevamente esta discusión. El Servicio Nacional Forestal tiene mucho que ver con esto. Y yo creo que nosotros tenemos que, presidenta, dilucidar esta ecuación. Y teniendo muy presente la necesidad y la claridad del tema ambiental y la protección ambiental, creo que también es fundamental despejar el que lo normativo tiene que estar en el SNASPE, pero el traspaso del servicio no tiene que ir al SNASPE, sino que tiene que estar en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Gracias, presidente. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere alguna observación. Pasamos entonces a la exposición
de don Stefan Gelsic. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, prendan más. Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días, dice todavía. Oye, yo me sentí un poco extrañado por la invitación en un principio. Yo soy biólogo marino y con varios de ustedes nos hemos encontrado, ¿no?, en comisiones de pesca, ¿no? Así que hice un esfuerzo en focalizarse un poco más en lo que me sentía más cómodo. Entonces, por supuesto, yo estoy de acuerdo con el desarrollo forestal, etcétera. Yo no me voy a meter ahí porque no me corresponde. Entonces, lo que pensé que iba a hacer es hablar un poquito acerca de la conservación de la biodiversidad, dónde debiese quedar más allá o dentro de un servicio nacional forestal. Y para empezar, decidí que podía ser interesante tomar esta reflexión, que es una reflexión un poco más global, acerca de distintos paradigmas de conservación. La conservación no es una sola, ¿no? Hay distintas visiones de la conservación de la naturaleza y no son excluyentes. Tenemos visiones desde el valor intrínseco de la naturaleza, justifica un poco, ¿no es cierto?, esta creación de áreas protegidas. Pues tenemos visiones que tienen mucho que ver con el uso sostenible. Sabemos que hacer algo, ¿no es cierto?, cuando sabemos que hay sobreexplotación, contaminación, cómo podemos ir avanzando de esa medida, cuáles son los servicios que otorga la naturaleza al ser humano y también un poquito cómo el ser humano se relaciona con esto. Entonces tenemos un gradiente que, insisto, no es exclusivo, que ha ido generando distintas agendas y ideas complementarias de cómo gestionar la biodiversidad. Gestionar la biodiversidad no es solo una protección dentro de un parque, sino que gestionarla. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque en Chile, y si ustedes ven esta figura, este es el mundo donde nosotros tenemos que gestionar la biodiversidad. En estos mundos que tengo ahí, el tamaño de los territorios muestra la proporción de exportaciones netas en dólares que vienen de ese país. Y ustedes se pueden fijar que tanto para la fruta, los recursos marinos, madera y papel, pudiésemos tener varias más, ¿no es cierto? Chile es un país que se agranda en este mundo. Chile es un actor relevante a nivel global en este mundo, lo que implica que nosotros tenemos que asumir que debemos hacer conservación en lugares productivos. Y para esto tenemos que ser innovadores, tenemos que poder complementar. El eje de la sostenibilidad se torna más importante que en algunos de esos otros países a los cuales nosotros a veces les copiamos, pero que se achican. O sea, los desafíos son totalmente diferentes. Tenemos que utilizar todos estos paradigmas de conservación que tenemos, no solo las áreas protegidas. Tenemos varias cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Y en esto lo que quiero decir es que hay que gestionar la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Cuando digo fuera de las áreas protegidas, me refiero a considerar todos estos procesos de desarrollo del que hablaba la senadora. Esto no es fuera de las áreas protegidas, queremos más áreas protegidas. No. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el estilo de vida de estas comunidades locales pueda seguir manteniéndose, etcétera, con marcos regulatorios, instituciones que se los permitan? Entonces, la gestión de la biodiversidad se puede hacer dentro de áreas protegidas como fuera de estas, ¿no? Yo veo que hay una oportunidad importante para avanzar en lo que es gestión de la biodiversidad. Este es como un modelito que no me parece tan raro, pero tenemos algo como el Servicio Nacional Forestal, el servicio que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Servicio Nacional de Pesca, hay otros, pero aquí puse 3, donde cada uno tendrá que gestionar la diversidad biológica como le corresponde, ¿no? Entonces, en el Servicio Nacional de Pesca, que conozco mejor, bueno, los objetivos importantes son los de sustentabilidad. Tenemos desafíos importantes en pesca ilegal, pero también tenemos oportunidades. A través de una buena gestión pesquera, por ejemplo, con comunidades de pescadores artesanales, se puede hacer lo que yo me gustaría llamar como otras medidas efectivas de conservación, ¿cierto? Y eso implica harta coordinación entre, en este caso, el Servicio Nacional de Pesca, el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo mismo puede pasar, ¿no es cierto?, con el Servicio Nacional Forestal. Necesita un Servicio Nacional Forestal fuerte. Yo insisto, no soy forestal, ustedes me mandaron el proyecto y uno lo lee y como que pesa menos que el del Sernapesca que hemos estado discutiendo bastante. ¿Ya? Eso no quiere decir que está mal o bueno, yo no puedo decir nada ahí, pero sí puedo decir que con todo lo que habló usted dentro de la política, bueno,
hay hartas cosas que hacer, ¿no? Hay hartas cosas que fiscalizar, hay harto poder que hay que entregarle a este servicio. En términos de la biodiversidad, que es lo que me interesa a mí, el gran desafío es un poco esta coordinación interinstitucional, que nosotros la tiramos a la mesa como que fuese algo fácil, pero no es fácil, es difícil, y hay que preparar una coordinación interinstitucional. Las cosas no se pueden pasar de un lado para otro, así todo, sin tener una trayectoria, ¿no es cierto?, de ver cómo vamos a coordinarnos en torno a las necesidades. Yo les di recién el ejemplo marino porque está un poco más cerca. Yo creo que dentro de los servicios tienen que estar estas responsabilidades bien delimitadas para la coordinación, y eso pudiese faltar o no, ya es ámbito más legal. Tiene que haber claridad en algunos de estos temas que están sobrepuestos, porque sí dificulta la coordinación, hay que ser honestos. Yo sé que han habido algunas indicaciones entre lo que me tocó leer a mí y ahora, pero parecía raro, ¿no es cierto?, que el proyecto hablara de dos sistemas paralelos, ¿no es cierto?, uno de las áreas nuevas, uno de las áreas viejas, como que creo que eso nos ayuda a fomentar una coordinación entre estas. Pero me parece que eso ya lo han conversado. Ahora, lo que quería tocar en 2 diapositivas, un poco, porque a mí me parece que eventualmente, si que transitamos en esa dirección, las áreas protegidas deben estar dentro del sistema, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Creo que hay distintos argumentos. A mí me parece que uno es que pudiesen estar mejor situadas en un ministerio, un servicio con una mayor visión ecosistémica que sectorial, más que nada por los desafíos que tiene, los desafíos que tienen en lo sectorial, no solo en lo de biodiversidad. Algo, al parecer, también se ha comentado acerca de esta gestión integrada de las áreas protegidas, que están en ecotonos distintos, o sea, tierra, mar, humedales, ríos, etcétera. Estamos trabajando hace años ya en el proyecto de ley de biodiversidad, entonces hay cierta coherencia normativa también que debiese haber atrás de esto. Pero uno de los temas donde yo sí he hecho algo de investigación, para hablar de la investigación y no de mis opiniones, es en esta superposición que puede existir entre lo que es el fomento productivo, la fiscalización y las áreas protegidas propiamente tal. O sea, el paradigma solo de la área protegida, no el de la conservación en sectores productivos. Y estas redes que ustedes ven acá abajo son redes de comunicación en torno a un área protegida. Entonces, cada uno de esos nodos de la red es un actor. Los nodos rojos son actores sectoriales. ¿Ya? No les puse nombre, no les puse nada porque no quiero poner a nadie aquí a exponer a nadie. Entonces, el tamaño del nodo es el grado de comunicación y las líneas de la comunicación que existe. En la primer cuadradito está la red de comunicación de los actores antes de la creación de un área protegida. O sea, había comunicación, fíjense en lo rojo. Después de que se crea el área protegida, y pasa algo muy bueno, sí, que hay más líneas, y aquí no se ve, hay flechitas en la línea, o sea, hay más comunicación, pero además es recíproca. El problema pasa cuando se generan nuevos escenarios, en los cuales, por ejemplo, en este caso, se generaron conflictos sectoriales específicos que no tenían nada que ver con el área protegida, pero que tenían que ver con la administración de los recursos. Y ahí es donde se me cayó toda la comunicación y el rol de estos actores. Entonces creo que aquí hay algo que discutir, ¿no?, en términos de la necesidad a lo mejor de un broker que pudiese ser el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿no es cierto?, en manejar lo que es el desarrollo productivo sostenible y las áreas protegidas en estos minutos de conflicto. También yo creo que el rol de cualquier política pública es anticiparnos a futuros desafíos, ¿cierto? Y seamos honestos, había una evolución importante hacia la participación en gobernanza de áreas protegidas. CONAF ha hecho un trabajo excelente en esto y lo sigue haciendo. Y han ido migrando, y ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas de estas leyes, pero desde modelos que han sido solo de entrega de información, modelos de consulta, de asociación, y ha ido transitando hacia un modelo de comanejo. En este transitar, y con esta experiencia acumulada que tienen los funcionarios de CONAF que trabajan en esto, los que trabajan en áreas protegidas, me parece que un marco institucional que siga permitiendo esta evolución dentro de este sistema pudiese apoyarlos bastante. A decir verdad, con un análisis preliminar, me parece que el servicio de biodiversidad puede ser una mejor condición, no sé, habilitante para este futuro desafío de la participación dentro de las áreas protegidas. Insisto, aquí estoy dentro del área protegida. Gestión de biodiversidad fuera del área protegida, 100% me parece a mí, dentro de los ministerios sectoriales, y pueden hacer mucho. O sea, creo que nuestro gran desafío es que hagan mucho en esa dirección, y hemos tratado de ir en esa dirección con el Servicio Nacional de Pesca.
Si creemos en algo como esto, yo insisto que está incompleto, pero que está basado en coordinación interinstitucional con estos actores, yo sí creo que hay algunas conversaciones que debemos tener y que no son conversaciones fáciles y yo no tengo las soluciones, pero en el centro de la mesa debería estar esto de ofrecer la mayor protección jurídica posible a las áreas protegidas y por otro lado también las herramientas de análisis para innovación hacia la sostenibilidad y la fiscalización a los servicios sectoriales, que es lo que necesitan. O sea, aquí hay dos cosas importantísimas aquí. Yo creo que también, y esto lo han dicho todos, me da la impresión, y todos lo sabemos, pero no está de más, ¿no?, que debemos asegurar los recursos para la efectiva implementación y operación de tanto el Servicio Nacional Forestal como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Necesitamos capacidades, necesitamos empezar a crear, que quede escrito, no sé, los procedimientos para lo que va a ser esta coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional necesita mucho recurso, no se da porque sí. Y, por supuesto, que se necesitan recursos económicos. Yo soy biólogo marino, así que una diapo del mar tenía que traer. Entonces, esto es lo que está pasando en el océano con la conservación marina. Hoy día somos un ejemplo en el mundo y tenemos 40% de nuestra zona económica exclusiva protegida oficialmente. Sin embargo, este mapa aquí, esta escala, ustedes pueden darse cuenta que todo está mar adentro. En la costa tenemos muy poco, porque es muy difícil proteger ahí. Aún así, con lo que tenemos, sabemos que no tenemos programa de vigilancia. Tenemos un déficit de fondos en las costas. Este es un estudio que hice yo, al parecer es más, pero por lo menos del 90%. La semana pasada o antepasada, la Wildlife Conservation Society hizo un estudio marino y dice que actualmente los fondos para la conservación marina, para esta red, solo cubren el 1,7%. O sea, 1,7%. Entonces, esta es nuestra realidad, ¿no es cierto? Esta es nuestra realidad y nos sirve, no importa dónde quedan alojadas las áreas protegidas marinas, no, que terminemos solos con áreas de papel. Tenemos que de frentón, ¿no es cierto?, trabajar en esto. Si esto implica que tenemos que diseñar una transición de donde pasan las áreas desde un servicio a otro, con más tiempo, con más ganas, con comisiones específicas de transición, bueno, sea eso. Pero la verdad es que con un presupuesto del 1,7% de lo que se necesita, oye, no es fácil. Necesitamos nuestros servicios sectoriales muy empoderados para esta otra conservación, la conservación fuera de las áreas. Y yo creo que ahí es donde está el desafío del Cernafor, donde tuvimos el desafío del Cernapesca. En definitiva, yo creo que para Chile tenemos que aprovechar los múltiples paradigmas de conservación que necesitamos. Yo soy el primero en reconocer que esa es nuestra realidad. Nosotros somos un país productivo. Tenemos que brindar un marco institucional para asegurar la protección efectiva, la innovación, el monitoreo, la co-creación de soluciones dentro de lo sectorial. Yo creo que la sostenibilidad está en los ministerios sectoriales. Eventualmente, las áreas protegidas debiesen estar en medio ambiente. Necesitamos transitar de alguna forma, pero no, lamento decir esto, no tiene mucha solución del lado mío, pero sin recursos se torna en ejercicio meramente de escritorio. Muchas gracias. Muy amable, le agradecemos al profesor Stefan Gelches. Ofrezco la palabra si quieren algunos senadores hacer consultas. Si no hay consultas, antes de que cerremos la sesión, yo quiero consultar a la Secretaría cuáles son los acuerdos de las siguientes sesiones, porque entiendo que nosotros, ya que están los representantes tanto del Ministerio de Cultura como del Medio Ambiente, primero ofrecerles la palabra si quieren hacer algún comentario. En segundo lugar, si no me recuerdo mal, la última sesión nosotros quedamos que esperábamos mayor diálogo entre las organizaciones sindicales y el gobierno y los ministerios respectivos, digamos, para que se acercaran las posiciones y no nos viéramos nosotros sometidos a la tensión de que se nos dijera por un lado que hay acuerdo y después algunos dirigentes nos dijeran no hay acuerdo, porque eso no es un tema que lo podemos resolver nosotros. Nosotros lo que exigimos es que haya diálogo para que haya una sola claridad de decirnos, mire, el acuerdo se consumó y no estar en un grado de tensión, por un lado. Por otro lado, habíamos quedado de que se iba a oficiar y se iba a pedir mayores antecedentes porque las comunidades de pueblos originarios que nos vinieron a visitar creen que debió haberse hecho la consulta para el caso Cernafor y también habíamos quedado de verlo eso en más detalle y de hecho entiendo que oficiamos nosotros para saber al Ministerio de Desarrollo Social, a pesar que vino un representante, pero
pero no dio toda la respuesta que se esperaba y las comunidades exigieron tener más espacio. Si ustedes se recuerdan, hubo poco tiempo porque la sesión se prolongó y como la sesión se prolongó no pudimos escuchar todo lo que ellos querían plantear y por lo tanto dijimos que igual nos íbamos a hacer un espacio. Esas son las dos cosas que quiero plantear. Me gustaría ofrecerle la palabra entonces tanto al asesor legislativo, don Andrés, por el Ministerio de Agricultura, y después, por supuesto, a don Juan José Donoso, el jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, para que nos ilustre un poco con esas inquietudes. Don Andrés. Gracias, Presidenta. Con respecto a la primera inquietud, efectivamente el Ministerio de Agricultura se encuentra embarcado junto con la Dirección Ejecutiva de la CONAF en conversaciones y en diálogos con reuniones metódicas con los distintos representantes de los distintos sindicatos que tiene la CONAF, especialmente los tres más grandes. Ahora, lamentablemente, algunas de esas reuniones no se han podido llevar a efecto con todos los participantes que nosotros hubiésemos querido porque hubo algunos puntos en los cuales ellos están discutiendo internamente en relación con este proyecto. De todas maneras, se han desarrollado mesas de conversación y mesas de trabajo ya desde hace un buen tiempo atrás. De hecho, hoy día nos acompañan algunos de los dirigentes que ya han participado de esas mesas. Pero todavía falta incorporar a más directivos o más representantes de esos mismos sindicatos que por razones de distancia o por razones de procesos de discusión interna aún pendientes entre ellos todavía no logran arribar a una postura común. De todas maneras, queremos agradecer la disposición que han tenido aquellos que han venido a conversar con nosotros. Están abiertos a utilizar todos los medios que sean necesarios para que este trabajo se mantenga de manera periódica, ojalá semanalmente, no necesariamente de manera presencial, porque como le digo, algunos de ellos vienen de muy lejos y por lo tanto en esos casos podríamos conversar a través del streaming o a través del Skype u otros medios tecnológicos, pero al menos hasta ahora hemos desplegado todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para poder convidar y recibir a la mayor cantidad de dirigentes sindicales posible. Con respecto a la consulta indígena, bueno, me parece que como Ejecutivo ya nos hemos manifestado en cuanto a esa inquietud, porque se ofició al Ministerio de Desarrollo Social, el cual respondió por oficio, y sus representantes también estuvieron en esta misma Comisiones Unidas, señalando cuáles son las razones por las cuales este proyecto no debería ser sometido a consulta indígena. Y la verdad es que esas razones tampoco son muy distintas a las que dio el ministro Furche, el ministro de Agricultura del gobierno anterior, cuando también fue consultado en la misma línea. Este es un proyecto orgánico, este es un proyecto que se hace cargo de fundamentalmente la transformación de la naturaleza jurídica de la CONAF, de manera que esta base de la corporación que hoy día es hacer un servicio público hecho y derecho. Por lo tanto, nos parece, sin perjuicio de que podamos escuchar las inquietudes que tengan las comunidades que quieran participar de este proceso, que el Ejecutivo al respecto ya se ha pronunciado. Gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias, don Andrés. Le ofrezco la palabra entonces a don Juan José Donoso. Gracias, Presidenta. Respecto a su consulta sobre el trabajo con los trabajadores de CONAF, con la ministra hemos estado trabajando estas semanas y nos hemos reunido ya con las asociaciones de guardaparques esta última semana y hay una muy buena disponibilidad para trabajar estos temas. De hecho, ya comenzamos una mesa de trabajo con ellos, tanto con el Sindicato de Guardaparques como también con el Consejo Nacional de Guardaparques, para trabajar en el proyecto de ley, ir contando los detalles y además iniciar una serie de reuniones a nivel regional con los guardaparques de forma de dar a conocer el proyecto de ley, que es algo que todavía faltaba, y hay muy buena disponibilidad, como decía antes, respecto a trabajar en este cambio institucional. Y así esperamos seguirlo haciendo en las próximas semanas. Respecto, y me gustaría enfatizar un elemento que comentó Stefan Gelsic en la presentación, el SBAP y la idea que tiene el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad me parece que calza bastante bien con lo que él ha mostrado en su presentación respecto a un marco conceptual de la institucionalidad que reúna todas las áreas protegidas, lo terrestre y lo marino, en un servicio cuyo foco principal es la conservación de la biodiversidad en esos territorios, en las áreas protegidas, y que se produzca, como bien decían los presentadores, esa coordinación fuera de las áreas protegidas con los servicios sectoriales, es decir, tener servicios sectoriales con un foco bien claro
en lo productivo y la sustentabilidad, y un foco bien claro en un servicio de biodiversidad que se encarga de la conservación en las áreas protegidas y que busca esa mejor coordinación a que hacía referencia Stefan Gelsic en su presentación, sin olvidar que es especialmente importante tener en cuenta la gestión integrada del territorio, es decir, que hay que coordinar bien lo terrestre con lo marino, los humedales, etcétera, y se necesita ese ordenamiento institucional de forma de dejar eso bien claro. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente el profesor Gelsic hizo bastante énfasis en la coordinación interinstitucional. Y eso es un tema bien importante que debe quedar claro en la preocupación para el Gobierno, ver cómo lo hacemos más efectivo. Y lo segundo es un tema de recursos, que también dejó con mucha claridad expuesto, porque la verdad es que no nos halaga mucho la idea de decir tenemos tantos millones protegidos si en realidad queda más en el papel que en la realidad. Y lo tercero, un desafío no menor, que acaba de hacer también énfasis a raíz de la presentación, que es un poco de decir cómo se puede ver no solo en la coordinación interinstitucional, sino que además, bueno, cómo se protege fuera de las áreas protegidas, donde parece ser que sectorialmente y productivamente puede tener un rol bien importante, digamos, y eso es un tema no menor. Ofrezco la palabra. Senadora Rincón. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer la presentación del doctor Stefan Gelsic. La verdad es que nos hemos encontrado con el profesor en otros ámbitos, no en primera vez que nos toca en este, y creo que es una tremenda presentación que sin lugar a duda aporta. Y creo que el símil que él hace del otro ámbito, del ámbito de la pesca, que tiene que ver con recursos también y cómo protegerlos, en este ámbito es importante, y el reconocimiento que él hace al trabajo que ha hecho CONAF con su experiencia acumulada en áreas protegidas y lo que ha ido haciendo desde el punto de vista de la participación es algo que debemos recoger. Por lo tanto, creo que es un aporte que además se hace desde fuera, desde la academia, desde la sociedad civil, desde la investigación, lo que le da un valor que para nosotros es muy importante. Y el comentario que él hace al tema de que no nos sirve terminar con áreas protegidas en el papel, yo creo que es un tema que tenemos que tener encima de la mesa, que además se ha discutido mucho en esta comisión, porque quedarnos con algo que al final no vamos a poder acometer, creo que sería el peor de los errores, que es algo que ya pasa con la actual CONAF. La CONAF ha hecho mucho pese a los pocos recursos que tiene. Y si además vamos a crear una tremenda institucionalidad sin recursos, la verdad es que creo que sería además un tremendo error. Segundo tema, presidenta, y me gustaría que lo precisara el representante del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Con quiénes están hablando? Porque nosotros lo que sabemos es que está FENACIC, que tiene 15 sindicatos, y está SINAPROF, que es un sindicato. Y por lo tanto, y hubo un Consejo Nacional de Guardaparques, pero no es un sindicato. Y nosotros queremos saber con quiénes están hablando, porque obviamente con quién se habla y quiénes representan a los trabajadores de CONAF. Y ese es el problema que al final usted les ha representado al Gobierno, porque si nos van a venir a decir acá que hay acuerdo, y la verdad es que no hay acuerdo, es un problema. Y nos gustaría saber con quiénes están hablando. Muy bien, le ofrezco la palabra al senador Elizalde. Después, entonces, podemos contestar las preguntas. Gracias, presidente. Bueno, habíamos acordado que este proyecto lo vamos a empezar a votar el próximo 17. lunes. Porque originalmente lo íbamos a votar hoy, pero se acordó postergar una semana más. Exacto, 17. Pero todavía no se resuelve o no se dilucida el tema de si hay acuerdo o no con los trabajadores. Ahora, esto yo creo que es más fácil de constatar que de lo que se cree. O sea, los representantes de los trabajadores tienen que decir si hay o no hay acuerdo, y el Gobierno tiene que decir si hay o no hay acuerdo, porque el acuerdo implica que hay dos o más que se ponen de acuerdo, valga la redundancia, esto es obvio, pero a veces las cosas por obvia no se dicen y se olvidan. Entonces, lo que necesitamos saber es si hay o no hay acuerdo, primera cosa. Y si no hay acuerdo, ¿por qué no hay acuerdo? Es decir, un tema, un requisito de forma, siempre hemos dicho que nosotros vamos a apoyar el proyecto en la medida que haya acuerdo con los trabajadores, y hay un tema de fondo, porque hay que saber cuál es la razón por la cual no hay acuerdo. Si fuera un tema marginal, secundario o absurdo, es un contexto distinto si es un tema central respecto al proyecto de ley. Y eso hasta el momento de hoy no se ha dilucidado.
Entonces, vamos a empezar a votar el próximo lunes sin que tengamos esa información. Varios senadores hemos señalado que no vamos a votar favorablemente si es que no vemos que hay un acuerdo con los trabajadores. Y en caso de no haberlo, que fuera por un tema secundario, accesorio o de menor importancia, o por alguna demanda injustificada. Y por tanto, esa información deberíamos tenerla a la vista antes del próximo lunes, porque si no, no avanzar en el proyecto. Y se ha planteado aquí que se estaban conversaciones con el Consejo de Guardaparque, que efectivamente no es un... Pero nosotros entendemos que hay dos federaciones que son las que representan a los trabajadores y queremos saber cuál es la postura que ellos han planteado respecto del entendimiento con el gobierno. Este punto lo venimos planteando, no sé, 3, 4 meses por lo menos. Entonces no vaya a ser que lleguemos el próximo lunes y estamos como hace 3 o 4 meses y por tanto que al final ocurra lo que varios senadores han planteado respecto a este proyecto de ley. La presidenta lo Muy bien. La propia presidenta lo ha planteado. Muchas gracias, sí, presidenta. Efectivamente yo lo he planteado porque nosotros en realidad, incluso en la Comisión de Medio Ambiente, no hace 3 o 4 meses, sino que hace casi 3 años que hemos venido diciendo que es fundamental el acuerdo porque sacar adelante una nueva institucionalidad sin el acuerdo de los trabajadores, la verdad es que pasa a ser una cierta quimera, por decirlo de alguna manera. Yo quiero decirles lo siguiente, para que el Gobierno lo tenga presente. El Gobierno, ya entiendo, entregó sus indicaciones. El acuerdo que había era votar el 17, sin embargo, yo diría que ese día deberíamos tener una sesión doble. Yo pediría que hiciéramos un esfuerzo para que tanto la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agricultura, por separado, a lo mejor no funcione ese día para poder hacer una función doble. ¿En qué sentido? Un poco que ese día el Gobierno nos explicite, antes de proceder a la votación, efectivamente con quién está conversando, qué grados de acuerdo hay y si se puede decir que se llegó a un acuerdo sí o no. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tuvimos un compromiso, lo asumimos con las comunidades también de que íbamos a sesionar especialmente para escucharlo. Y yo creo que es fundamental también que lo escuchemos, más allá que el Gobierno tenga una posición clara. El Gobierno sostiene que no es necesario una consulta y así lo ha planteado, así lo ha hecho y así ha ocurrido, pero otra cosa es que esta comisión no puede negarse a escuchar, digamos, más en detalle, porque la otra vez fue muy breve y no tuvimos la oportunidad de realmente de que ellos desarrollaran sus puntos de vista, que yo creo que siempre es también necesario para que esto podamos avanzar y cambios tan importantes como una nueva institucionalidad y traspasos, en fin, tiene que tener amplio consenso y amplio acuerdo, y eso uno debe buscar todos los espacios, y creo que esta Comisión Unida así lo ha intentado, de generar el espacio de escuchar trabajadores, gobiernos, organizaciones, en fin, porque de otra manera yo creo que represento a la Comisión, no está su presidenta, pero yo soy la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, pero yo creo que nosotros no nos podemos ver sometidos a votar sin tener claridad de estos puntos que para nosotros son muy importantes y necesarios. Entonces, yo pediría que haga nuevamente este esfuerzo el Gobierno, ojalá nos contesten por oficio, nos digan, digamos, con quiénes han estado trabajando, cuáles son los sindicatos y con quiénes han llegado a acuerdos, y por otro lado nosotros también hacer el esfuerzo de hacer una sesión más prolongada para escuchar también a las comunidades originarias, porque si no vamos a quedar en falta. Cuando empecemos a votar, después nos va a faltar el tiempo, porque vamos a entrar obviamente en la dinámica de conocer las indicaciones y empezar a votar en particular, y va a ser muy difícil, por lo tanto, entre medio, interrumpir. Entonces yo pediría, si hay acuerdo de los miembros de la Comisión, para que pudiésemos avanzar en ese sentido. No sé, creo que el senador Sandoval pidió la palabra. Senador Sandoval. Y senador Arboe. No, muchas gracias, presidenta. En lo personal, me da la impresión a mí que si algo he visto de un consenso respecto de la necesidad de avanzar en el tema institucional, de resolver el problema que tenemos, de cómo se va a enfrentar los desafíos que se han generado, ¿verdad?, en estos temas. Respecto al resguardo de los trabajadores, me da la impresión a mí que yo doy también absolutamente por descontado que nosotros no vamos a hacer ninguna acción, ¿verdad?, de decisión que signifique afectar alguna condición de algún tema relativo a derechos que legítimamente los trabajadores han conquistado a lo largo de sus años en su actual condición de CONAF. Y esto lo digo porque me ha tocado en 2 o 3 ocasiones impulsar modificaciones legales de creación de nueva institucionalidad donde ese tema ha quedado debidamente resguardado. O sea, no me parece a mí que si vamos a legislar o no por si tenemos o no tenemos un acuerdo con trabajadores. Yo creo que no es la forma de hacerlo.
¿ya? La forma de legislar es qué es lo que el país necesita en materia institucional. De ahí para abajo resolveremos, y no me cabe la menor duda, ¿no es cierto? Yo en lo personal me inscribo en eso y ese es el mensaje para los trabajadores, de que vamos a hacer todo aquello que signifique, ¿verdad?, resguardar los derechos que están conquistados. Lo segundo, el tema del Sernafor y el SVAP. El tema que tenemos acá, quedan siempre dudas pendientes. El caso del Infor, ¿ya? Este instituto, ¿no es cierto?, esta corporación de derecho privado dentro del Ministerio de Agricultura, dedicado a un ámbito específico. ¿Qué hacemos? En el fondo, la institucionalidad del Sernafor es un tema que en lo personal siempre ha llamado un poco la atención. Es ¿qué va a hacer en definitiva el Sernafor? ¿Ya? Porque tal cual como está, insisto yo, en crear esta institucionalidad, me da la impresión de que ahí hay un tema que es necesario mejorar, perfeccionar. ¿Ya? Yo veo al Sernafor dedicado, ¿no es cierto?, a lo que significa el ámbito del fomento, el ámbito de la investigación, probablemente metido dentro del Sernafor con una claridad respecto del rol que tiene en el ámbito del desarrollo productivo, ¿ya? Más que en el ámbito de la conservación. Y eso sería bueno que también el Ejecutivo pudiera panorámicamente, ¿verdad?, especificarlo, porque se ha planteado en varias reuniones esta misma situación de que vemos que el Sernafor termina siendo una institución un poquito media debilitada de lo que pudiera ser originalmente la institución de CONAF. Gracias, presidente. Yo entiendo, le doy al tiro la palabra al senador Boe. Yo entiendo en todo caso que, como esto lo hemos venido tratando en varias sesiones, uno de los compromisos con el Gobierno obviamente era que por la vía de las indicaciones quedara bastante más clarificado los roles, funciones y competencias de uno y de otro. Es decir, sin el ánimo de tener que estar debilitando uno, comillas, sino que simplemente entender que hay el desafío de tener, digamos, el Sernafor como un servicio muy importante en términos, digamos, como servicio público y al mismo tiempo tener un servicio de diversidad y áreas protegidas. Entonces yo entiendo que las indicaciones del Gobierno apuntan a eso, a resolver en un momento dado las dudas que tuvimos sobre, de alguna manera, traslape más bien, o duplicidad de funciones, que era lo que no nos parecía que quedaba suficientemente claro. Lo insisto, porque creo que es allí, cuando empecemos a ver las indicaciones, se supone que vamos a tener bastante más claridad de lo que son las funciones y competencias de cada uno. Senador Arboe. Gracias, presidenta. A ver, el problema de la relación entre el Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas lo venimos discutiendo desde hace un buen tiempo. Y es cierto que el Gobierno ha manifestado su intención de resolver los problemas de coordinación y quién se quería cargo de qué. A mí lo que me preocupa es que en general lo que se está haciendo es más bien darle una especie de regulación a lo que hoy día hay y acomodarlo. Pero sabemos que hoy día lo que hay no es suficiente, que nuestros parques no están con la debida protección, que nuestros bosques tienen un problema serio, que tenemos un problema práctico, digamos, en la seguridad de unos y otros. Y la verdad es que no veo que esto se vaya a resolver. El temor que tengo yo es que vayamos a crear dos instituciones que al final del día no sean capaces de resolver el problema que tenemos que resolver. Y la destrucción de un parque es para siempre. Destruir un parque ya no hay posibilidad de recuperarlo, es muy lento, digamos. Y por tanto, mi preocupación es que creo que no estamos yendo al punto de fondo. Lo segundo es que en la intervención del representante del Ministerio de Medio Ambiente planteó que tenía acuerdo o conversación con dirigentes de los trabajadores, digamos, de los guardaparques. Nos gustaría saber con quién, con el nombre y apellido, quién es la persona que está conversando para efectos justamente de poder conversar y poder dilucidar cuáles son los principales aspectos que hoy día tenemos que resolver del proyecto. Porque podemos apurar el proyecto y votarlo la próxima semana, pero si votamos mal proyecto, el resultado va a ser desastroso, porque llevamos mucho tiempo discutiendo esto. Esa es mi preocupación. Por eso queremos tener toda la información en la mesa para saber con quién estamos conversando, cuáles son las diferentes visiones y cómo resolvemos. Bueno, yo voy a hacer la última consulta a los miembros, a ustedes, digamos, independientemente de la respuesta que nos haga el Ejecutivo, en el sentido, porque tenemos la siguiente posibilidad. Nosotros tenemos un acuerdo de empezar a votar el 17. Yo necesito saber si ese acuerdo se va a mantener en las condiciones que yo señalaba de previo, que el Gobierno explicitara sus acuerdos, con quién está conversando, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, de hacer una sesión también recibiendo a los pueblos originarios. Por eso dije, tendría que ser a lo menos una sesión más prolongada y doble
para en ese orden comenzar con la sesión con los pueblos originarios, después evidentemente conocer todo el gobierno y si se cumple aquello, comenzar a votar. La otra posibilidad es que de frentón esta comisión, y lo dejo a la decisión soberana, digamos, de quienes la integran, que son comisiones unidas, si vamos a mantener el acuerdo en esas condiciones, ya he dicho, para el 17, o se posterga para definitivamente darnos más tiempos que se clarifiquen estos temas que por lo visto de alguna manera siguen dando vuelta. Sería bueno que el representante del Ministerio de Medio Ambiente, como pide el senador Bode, pudiese contestar, si es que está en condiciones de contestar ahora, y después yo quiero opiniones concretas, porque hay un acuerdo tomado. Yo necesito saber si ese acuerdo lo vamos a mantener o no en las condiciones ya señaladas. Don Juan José. Bien, gracias, presidenta. Para responder las dudas de los senadores, me gustaría hacer hincapié en que como Ministerio del Medio Ambiente nos hemos encargado de reunirnos las últimas semanas con dos instituciones, con el Consejo Nacional de Guardaparques, que está presidido por Mario Maturana, y también por el Sindicato de Guardaparques, que está presidido por el guardaparque Mario Vigorés. Con ellos dos nos hemos reunido, tuvimos muy buenas reuniones, discutimos sobre cuál es la visión que hay en los proyectos de ley y nos hemos encargado de transmitir lo que ya el Congreso zanjó en su momento, que es el principal punto de discusión que ha estado presente aquí en la mesa respecto a cuál es el lugar donde deben quedar las áreas protegidas, y explicar la decisión que tomó ya el Congreso en 2010 cuando se votó la ley 20.417 y que ha sido además refrendada en los proyectos de ley que se han ingresado en esta materia, que crean el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. En ese sentido, la ministra ha sido además especialmente preocupada por hacer hincapié en que el proyecto de ley resguarda completamente los derechos de todos los trabajadores traspasados y el foco ha estado en explicar cuál es este cambio de institucionalidad, cuál es esta nueva lógica de reunir las áreas protegidas en el Ministerio del Medio Ambiente, en el Servicio de Biodiversidad y cómo eso afecta a los trabajadores, y en ese sentido me parece que tenemos una muy buena disposición para trabajar estos temas y para hacerse cargo de varias de las preocupaciones. Y por su intermedio, presidenta, comentar la preocupación del senador Arboe respecto a cuál es el foco de lo que hemos estado trabajando en el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad, que ya nos escapamos un poco de esto precisamente, pero la preocupación del proyecto de ley, como ya lo han comentado los distintos presentadores, acá tanto Stefan Gelsich en la sesión de hoy, como lo presentaron en su momento los profesores Simonetti, Jaksic y también Pablo Marquet, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad es un cambio importante en nuestra institucionalidad porque busca corregir los problemas que hay hoy día en cuanto a crear una institucionalidad que se haga cargo de la conservación del patrimonio natural y que ese servicio está en el Ministerio del Medio Ambiente. Y ese servicio no es solo un cambio de letrero de CONAF, sino que es un cambio que es bien de paradigma respecto a incorporar lo marino y lo terrestre y además corregir varias de las preocupaciones que aquí se han hecho antes, en particular, por ejemplo, la desprotección que pueden tener hoy día nuestras áreas protegidas porque no están bien reguladas en nuestras leyes, y esa es una de las cosas que se enfrentan en el proyecto de ley, que se dejan bien claras, es decir, hay una innovación que es importante en ese sentido, en la preocupación por proteger bien lo que tenemos que proteger, como decía el senador. En ese sentido, además, recordarles que el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad hoy tiene en sus 3 informes financieros aprobados por DIPRES más de 40.000 millones de pesos en su presupuesto. Eso más que duplica el presupuesto que tiene hoy la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF. Por lo tanto, es un crecimiento importante en su financiamiento que nos va a permitir enfrentar este desafío de mucho mejor forma. Por lo tanto, nos parece que se hace cargo de estas principales preocupaciones que se han hecho ver hoy día en la sesión. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo, don Andrés. Gracias, presidenta. Con respecto a el punto más sensible para los trabajadores de la CONAF, que son justamente las condiciones laborales en las cuales se materializaría esta transformación o este traspaso de los trabajadores de la corporación al nuevo servicio que se crea por una parte y también el traspaso del cuerpo guardaparques al servicio de biodiversidad.
Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, el ministro y también las otras autoridades que han venido a estas comisiones, que nosotros, de la misma forma en que tomamos como punto de partida el proyecto que ya se venía trabajando desde el gobierno anterior, también tomamos como punto de partida en las negociaciones con los trabajadores el protocolo que también se firmó durante el gobierno anterior. Por lo tanto, nosotros no lo desconocemos, sino que lo tomamos como el principal insumo para desarrollar esta discusión. Y si hay algunos aspectos que no estén suficientemente cubiertos por el proyecto original, que sabemos que los hay, y si hay otros aspectos que tampoco quedan cubiertos con las indicaciones que el Ejecutivo presentó al 16 de octubre de este año, evidentemente que estamos abiertos a conversar de este asunto. Y de hecho, reitero, Presidenta, hemos tratado de tener todas las reuniones posibles con todas las personas a las que hemos convidado. Ahora, no tengo claro cuáles son las razones por las cuales las directivas no se han puesto de acuerdo entre ellas. Asumo que son problemas de orden interno que tienen que resolver entre ellos, pero no le quepa duda que el Ejecutivo, al menos desde la CONAF y desde el Ministerio de Agricultura, tiene la intención de trabajar desde hace ya algún tiempo de manera semanal con todos los sindicatos formalmente constituidos al alero de la CONAF. La última reunión que se celebró en las oficinas de la CONAF el viernes de la semana recién pasada fue precedida por una citación formal a todos los dirigentes, a todos los directivos de los sindicatos que hoy día están formalmente constituidos en la CONAF con certificado de vigencia incluido. Todos ellos fueron citados. Si no pudieron venir es porque seguramente están desarrollando algunos procesos internos de discusión o de deliberación que quizás no tienen que ver solamente con este proyecto, sino que con otros aspectos que solo les conciernen a ellos. Pero la disposición a conversar está. Lo que sí quiero rescatar son también, por su intermedio, Presidenta, las palabras del senador Sandoval, que efectivamente también existe un consenso en cuanto a que todos estamos de acuerdo que uno de los pilares de la política forestal expuestas por don Jorge Correa, por su intermedio, es justamente el fortalecimiento de la institucionalidad. Y el fortalecimiento de esa institucionalidad pasa fundamentalmente por la transformación de la CONAF en el Servicio Nacional Forestal que el sector forestal y Chile necesitan. Gracias, Muchas Presidenta. gracias, Andrés. Senadora Rincón, y vamos cerrando porque ya estamos en los Gracias, tiempos. Presidenta. Bueno, claramente los dos consejeros, Mario Maturana y Mario Dubrés, no son representantes de todos los trabajadores del Servicio Nacional Forestal o de CONAF. No representan ni a FENACIC ni a SINAPROF. Y, de hecho, después de que el Ejecutivo presentara, Presidenta, las indicaciones el 24 de septiembre, que fue el primer plazo, los trabajadores no quedaron satisfechos con las indicaciones y en el segundo plazo el Ejecutivo no presentó nuevas indicaciones. Muchas de las indicaciones que nosotros presentamos, muchos de nosotros, tratamos de recoger y estudiar muchos de los temas que se discutieron durante el debate de la Comisión Unida. Hay muchos temas que obviamente van a quedar en el debate y que no van a recoger todas las expectativas de todo el mundo, porque es imposible. Uno va construyendo consensos en el debate legislativo y no satisface plenamente ni a unos ni a otros. Pero lo que sí está claro es que el Gobierno no se ha reunido ni ha llegado a acuerdos con todos los trabajadores. Y me queda claro al leer los nombres con los que ha conversado el Ejecutivo. Por eso era importante que nos dijera con quiénes estaba conversando. Y creo importante, por lo tanto, Presidenta, que escuchemos como usted ha dicho, a los pueblos, digamos, originarios en una próxima sesión, que podamos nosotros darnos una vuelta con los dirigentes de los trabajadores, que podamos revisar bien los temas que nos quedan pendientes en la discusión legislativa. Entiendo que el Ejecutivo no va a presentar más indicaciones de lo que escucho al asesor del Ministerio de Agricultura y al asesor del Ministerio de Medio Ambiente, porque no los ha presentado ya en el nuevo plazo que hubo para indicaciones, salvo que abriéramos un tercer plazo, que no sé si hay disposición para aquello. Me lo recuerda el senador Arboe, muchas de las materias que están en debate son de iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto no vamos a tener tampoco espacio nosotros para hacerlo, y si no hay voluntad del Ejecutivo no vamos a poder nosotros innovar en la materia. Y creo que no estamos en condiciones de votar el 17 de este proyecto. Otro tema, bueno, el 17 de luego vamos por parte. Lo primero sería acordar a lo menos hacer la sesión para recibir a los pueblos originarios. Segundo, de aquí al 17, en lo posible, los senadores vayan conversando con los distintos dirigentes que ellos, digamos, deseen hacerlo, obviamente, pero también decir algo.
Yo recojo lo que acaba de decir el representante, digamos, el asesor, legal del Ministerio de Agricultura. Una recomendación a los trabajadores, si son citados todos y cada uno formalmente, que se presenten y que den su opinión, porque evidentemente si no se presentan o no llegan todos o esto es bien difícil que se pueda decir si se elaboró un acuerdo. Entonces la responsabilidad tiene que ser por lado y lado. Nosotros estamos presionando al gobierno que llegue a un acuerdo, pero con esa misma fuerza yo también tengo que decirle a los dirigentes gremiales que se presenten en las reuniones y avancen en los acuerdos, porque obviamente si no hay ese acuerdo nosotros no vamos a avanzar en la legislación. Y quiero, como tercer punto y último, ser consciente de lo siguiente: de no comenzar a votar, que aparentemente es lo que podría ocurrir el 17, ya no tenemos posibilidad hasta enero, porque obviamente no vamos a venir a votar el 24 de diciembre o el 31 de diciembre y por lo tanto, con un mínimo realismo, esto significa que ya definitivamente estamos pasando para el día prácticamente 7 de enero, lunes 7 de enero. Entonces yo quiero que haya harta conciencia, porque no quisiera que a nosotros nos responsabilicen de que nosotros no hemos sido capaces de avanzar. Hemos procurado escuchar a las distintas instituciones, expositores, académicos, a los dirigentes de los trabajadores, a las comunidades, aunque no fue suficiente. O sea, hemos hecho el espacio para escuchar a todos y cada uno de los actores, porque esto es tan grande el desafío que si no se hace con opinión de los distintos actores no tiene sentido. Es lo lógico y es lo que hemos hecho correctamente. Entonces, yo le voy a pedir al Gobierno, como resumen final, en principio, el 17 nos mantengamos con la idea de que vamos a tener una sesión más larga y partimos con los pueblos originarios. De aquí al 17, que ojalá el Gobierno nos pueda decir si finalmente logró tener un acuerdo escrito en lo posible, o por lo menos una minuta que grafique el acuerdo con los gremios, los trabajadores, que eso nos va a orientar a su vez si ese mismo 17 estamos en condiciones de comenzar por nuestra parte la votación o ya definitivamente se posterga enero. Quiero decir solamente que, y esto se lo digo especialmente al Ministerio de Agricultura, y se lo digo como preocupación, lo voy a adelantar a mi manera, digamos, estoy hablando a título personal, pero sí pedirle lo siguiente: si por estas razones que queremos hacer un buen servicio de diversidad y áreas protegidas y al mismo tiempo un buen Sennafor, y por lo tanto no hemos demorado, es porque estamos tratando de encontrar dentro de las competencias, atribuciones y responsabilidades lo mejor. Pero, y por qué le digo especialmente al Ministerio de Agricultura, yo no quiero que sigamos avanzando el año, que vamos a entrar en la época más crítica de eventuales incendios forestales y que vengan después a decir que la responsabilidad la tiene ahora esta Comisión Unida porque no fue capaz de avanzar, porque hay una parte muy importante del Sennafor que tiene que ver con los incendios forestales, que es única y exclusivamente competencia de ellos. Nada tiene que ver ahí con el servicio a la biodiversidad ni áreas protegidas, obviamente, que no es su función. Y por lo tanto, a mí me preocupa que avancemos la temporada, como todos han dicho los expertos, llegamos al peligro del 30-30-30, todos sabemos de lo que estamos hablando, y por lo tanto después nos digan, bueno, no hubo mejores instrumentos o ordenamiento. Entonces que el Ministerio de Agricultura tome, el ministro, las autoridades competentes, particular cuidado con respecto a que si esto, que va a tardar igual un tiempo, porque nadie va a votar esto ni en una ni en 2 sesiones, por lo tanto hace falta que nos digan también cuáles son las medidas que están tomando en paralelo para todo lo que se llama incendios forestales y el trabajo y la coordinación que se tiene que hacer desde el actual CONAF, digamos, independientemente que llegará a ser Sennafor, pero en un periodo bastante más prolongado. Yo creo que eso es bien importante dejarlo claro, porque yo creo que nosotros tenemos que ser súper responsables a la hora de limitar la responsabilidad. Yo le ofrecería la palabra si nos puede en eso recoger esta inquietud y explicarnos. Don Andrés. Gracias, Presidenta. Parto por lo último. Efectivamente, todavía no entramos al punto más álgido de la temporada de incendios forestales, que como usted sabe, el mes de enero. Pero lo que sí puedo informar, después podremos hacerlo más en detalle a esta comisión, es que CONAF, de nuevo, con los pocos recursos que habitualmente tiene, está haciendo mucho. Y por lo tanto, eso se puede ver en 2 números fundamentalmente, que a esta fecha tenemos menos eventos y también menos hectáreas quemadas por el fuego que a la misma fecha del año anterior. Eso significa que al menos por el lado de CONAF las cosas se están haciendo bastante bien.
Obviamente ninguna temporada es igual a otra, hay distintas circunstancias que inciden de manera distinta en el comportamiento del fuego, pero el número está ahí. Y con respecto, de nuevo, a lo que nos convoca, Presidenta, que es el proyecto de creación del Senafor, reitero que al menos tenemos ya un acuerdo escrito con los trabajadores, que es el protocolo que se firmó durante el gobierno anterior y que el actual gobierno se suyo. Reiteramos que si todavía subsisten algunos aspectos que puedan ser mejorados en ese documento, bueno, estamos abiertos a conversar y discutir acerca de qué manera pueden quedar debidamente resguardados los derechos de los trabajadores en el nuevo servicio al cual se incorpora. Y digo resguardados porque esos son los términos de la Ley 20.417, cuanto mandata al Ejecutivo para la creación de este servicio. También quisiera precisar que en este minuto el Ministerio de Medio Ambiente está sosteniendo reuniones con el Cuerpo de Guardaparques, que es el interlocutor válido que tienen en materia de guardaparques, que sería la parte del personal que sería traspasado a ese servicio. Nosotros como Ministerio de Agricultura, evidentemente que estamos conversando con todos, reitero, con todos los sindicatos que están formalmente constituidos y con vigencia al alero de la CONAF. Evidentemente, como señaló la senadora Rincón por su intermedio, Presidenta, va a ser muy difícil ponerlos en un 100% de acuerdo a todos porque es un proyecto que tiene bastantes complejidades, pero al menos desde el Ejecutivo se están desplegando todos los esfuerzos necesarios para por lo menos arribar a una mayoría razonable que permita hacer avanzar este proyecto. Muchas gracias, don Andrés. Vamos a terminar de la siguiente manera. Yo le pido nomás encarecidamente que de aquí al 17 el Ejecutivo ya tiene un protocolo que fue firmado, pero en reunión formal con los dirigentes, con sus sindicatos respectivos, etcétera, etcétera, vea aquellos puntos que ellos consideran que no están todavía debidamente resguardados o que no están de acuerdo, para que el día 17 nos informen, digamos, de una manera mucho más detallada los avances que tuvieron, los acuerdos que tuvieron, etcétera, etcétera, para que estas comisiones unidas puedan estar debidamente informadas y tranquilas al respecto, en el sentido de que se logró o se avanzó en los acuerdos que son indispensables para poder legislar sobre estas dos vías institucionales. Un minuto, senador, porque ya estamos más que pasados. En la hipótesis que hubiera algún tipo de disposición del Gobierno a hacer modificaciones en la conversación con los trabajadores, que puede ocurrir o puede que no ocurra. La duda que yo tengo es si será necesario abrir un nuevo plazo de indicaciones para que se puedan presentar antes de la votación, antes del inicio de votación. Claro, si el Gobierno decidiera. Lo que pasa es que ¿cuándo va a ser esa sesión? La posibilidad es que abramos ahora, y si no hay acuerdo, si no hay modificación. Lo que pasa es que gran parte de las indicaciones son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sí, estamos claros. Por lo tanto, los senadores pueden presentarlas, pero van a ser declaradas inadmisibles. Pero como yo creo que igual hay que tratar de empezar a votar luego, ya estamos tirando para el 7 de enero, abrir un plazo de indicaciones ante la eventualidad que el Ejecutivo haga una presentación de indicaciones. No sé si eso se tiene que pedir mañana en sala o lo podemos hacer ahora en esta comisión. No, eso es en la sala. Tenemos que pedirlo mañana en sala. Tendríamos que pedir en la sala en la eventualidad que el Ejecutivo quisiera presentar otras indicaciones nuevas. Entonces pedamos mañana presión de plazo. Eventualmente, pero para yo creo que no. esté abierta la puerta en la hipótesis de. Pero yo quiero ratificar, porque ya estamos muy pasados, yo quiero ratificar el último acuerdo. Nosotros vamos a sesionar el día 17, en lo posible una sesión más larga de la habitual. Partimos con los pueblos originarios, esperamos del Ejecutivo un detalle de sus conversaciones, sus acuerdos, etcétera, etcétera, y ahí tomamos la decisión si en esa misma sesión están dadas las condiciones para comenzar a votar o podemos igualmente en paralelo prevenir pidiendo un nuevo plazo de indicaciones para eventualmente darle alguna herramienta en caso que fuera necesario para el Ejecutivo de hacer algún cambio más allá de las indicaciones que presentaron. Eso igual lo podemos acordar. A ver, senador Rincón, porque ya no. Yo lo sé, Presidenta, si es para poder colaborar con sí, no, el acuerdo. Disculpe, pero es que yo también presidí otra comisión y tengo invitados. Lo sé, entonces. Cortito. Para facilitar esto, poner digamos, la facilidad de que la Comisión de Agricultura, si eso se diera, no hubiera Comisión de Agricultura y siguiéramos con la unidad. Es lo que pedí. ¿Ya? Y para eso ponernos en disposición de trabajar con el Gobierno para construir ese acuerdo. ¿Ya? Y segundo, Presidenta, insistir, para que quede en acta, que el Consejo de Guardaparques, donde pertenecen estos dos representantes, son consejeros, es una unidad funcional cuyo presidente es el director ejecutivo. Entonces, es juez y parte, entonces para que tengamos claridad. Está bien, no vamos a entrar ahora en ese detalle, sino que, a ver, entonces para finalizar, el acuerdo que yo voy a pedir, que comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente por ahora vamos a funcionar en sesión doble, ¿no es así? Y esperamos del Ejecutivo mayor información.
y etcétera, etcétera, todo lo que hemos acordado. Siendo así, yo agradezco nuevamente, profesor Gelchik, su intervención. Se acaba de abandonar la sala don Jorge Correa, pero a ambos expositores como a los representantes, tanto de los asesores, tanto del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, y por haberse cumplido la sesión, se le